Toda su vida la llamaron fuerte, la que no llora, la que no se queja, la que siempre sabe qué hacer. Cuando su padre enfermó, fue ella quien aprendió a hacer cuentas. Cuando su madre se desmoronó, fue ella quien sostuvo la casa. Cuando el dinero faltó, fue ella quien dejó de pedir cosas. Nadie se lo pidió oficialmente, pero alguien tenía que hacerlo. Y ella lo hizo, con orgullo, con disciplina, con esa sonrisa que parecía invencible. Lo que nadie vio fue el precio. Ser la fuerte significó no aprender a pedir ayuda. Significó tragarse el miedo. Significó creer que necesitar a alguien era una debilidad. Y así creció. Resolvía todo, pagaba todo, organizaba todo, pero nunca se detenía a sentir. Hasta que un día cometió un error tan pequeño, tan aparentemente razonable, que parecía insignificante. No gritó, no abandonó, no traicionó, solo decidió no ir. Y esa decisión silenciosa rompió algo que llevaba toda la vida intentando proteger, la relación con su madre. Porque a veces no se pierde a alguien por falta de amor, se pierde por exceso de fortaleza. Si esta historia te está tocando desde el primer minuto, quédate hasta el final. Y si alguna vez fuiste la fuerte de tu familia, déjame un comentario diciendo, yo también cargué demasiado. Lo que viene ahora no habla de villanos, habla de orgullo, de cansancio y de un amor que nunca aprendió a decir te necesito. Desde los 9 años, Clara dejó de ser una niña sin que nadie se lo anunciara. No hubo ceremonia, no hubo despedida. Solo una tarde en la que escuchó a su madre llorar detrás de la puerta del baño y entendió algo que no estaba en palabras. Si ella se quebraba, todo se quebraba. Su padre ya no estaba. No por abandono escandaloso, no por traición dramática. Se fue lentamente. Primero fueron las ausencias por trabajo, luego el cansancio permanente, después el silencio, y finalmente una enfermedad que lo volvió un hombre pequeño dentro de su propia casa. Clara aprendió a caminar sin hacer ruido para no despertarlo. Aprendió a cocinar arroz sin quemarlo. Aprendió a leer las cuentas antes que las novelas juveniles. Mientras sus compañeras hablaban de fiestas, ella calculaba cuánto faltaba para pagar la luz. No lo hacía con resentimiento. Lo hacía con una convicción silenciosa. Alguien tiene que ser responsable. Su madre era dulce, pero frágil. Una mujer que amaba profundamente, pero que no sabía sostenerse sola. Cuando el dinero faltaba, se paralizaba. Cuando las facturas llegaban, lloraba. Cuando el médico daba malas noticias, miraba al suelo. Y Clara observaba. Observaba cómo su madre necesitaba una columna firme. Observaba cómo el mundo no tenía paciencia con las personas débiles. Así que decidió no ser una de ellas. En la escuela era brillante. No por ambición, sino por necesidad. Sacaba buenas notas porque sabía que una beca podía salvarlos. Aceptaba tareas extra porque cualquier reconocimiento era una puerta abierta. Nunca faltaba, nunca se quejaba, nunca pedía nada. Sus profesores la admiraban, sus vecinos la elogiaban. ¡Qué niña tan madura! ¡Qué ejemplo! ¡Qué fuerte es! La palabra comenzó a repetirse como un título. Fuerte. Al principio le gustaba. Después se convirtió en una obligación. Cuando tenía 11 años y se cayó jugando. No lloró. Cuando una amiga dejó de hablarle, fingió que no importaba. Cuando sintió miedo por primera vez al pensar que podía perder a su padre, se dijo a sí misma, no es momento para eso. Fue así como aprendió a reprimir, no porque alguien la obligara, sino porque entendió que el amor, en su casa, dependía de su estabilidad. Si ella se mantenía firme, su madre respiraba. Si ella organizaba, el caos disminuía. Si ella resolvía, la casa no se caía. Con el tiempo dejó de preguntarse qué quería. Dejó de imaginar un futuro propio. Su identidad se volvió funcional. Clara no era la hija. Clara era el sostén. A los 15 años consiguió su primer trabajo de medio tiempo. No para comprarse cosas, para aportar. Entregaba su salario completo en un sobre blanco que dejaba sobre la mesa. Su madre siempre decía, no hacía falta, pero lo aceptaba. Y en ese gesto se sellaba algo peligroso. Clara aprendía que su valor estaba en lo que daba, no en lo que sentía. Nunca reclamó afecto. Nunca pidió que la abrazaran cuando estaba cansada. Nunca confesó que a veces quería que alguien la protegiera a ella. El orgullo comenzó a crecer. Un orgullo silencioso. Un orgullo que decía, yo puedo sola. Cuando su padre falleció, Clara no lloró en el funeral. Se encargó de los trámites, de los papeles,
de acompañar a su madre. La gente comentaba: es increíble la fortaleza que tiene. Pero esa fortaleza ya no era elección, era armadura. Y como toda armadura, la protegía, pero también la aislaba. Al entrar a la adultez, Clara ya no sabía cómo depender de nadie. Si alguien intentaba ayudarla, lo interpretaba como desconfianza. Si alguien insistía en cuidarla, lo vivía como invasión. Se volvió eficiente, respetada, impecable, pero también inaccesible. La niña, que un día solo quiso que su casa no se rompiera, terminó construyendo un muro alrededor de sí misma. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que nadie lo notó, porque cuando una persona siempre cumple, cuando nunca falla, cuando jamás pide nada, el mundo asume que no necesita nada. Y así comenzó el error que tardaría décadas en comprender. Clara confundió fortaleza con autosuficiencia absoluta, y nunca aprendió a decir: estoy cansada. Lo que no sabía era que ese rol que la salvó de niña se convertiría en su jaula cuando su madre empezara a envejecer. A los 36 años, Clara era el tipo de mujer que la gente describía con una sola palabra: impresionante. Trabajo estable en una firma contable reconocida, casa pagada, coche propio, organización impecable, agenda estructurada al minuto. Nunca llegaba tarde, nunca olvidaba fechas, nunca delegaba lo importante. Su madre vivía a 10 minutos de distancia, en el mismo barrio donde Clara había crecido, y aunque ya no existía la precariedad de antes, Clara seguía actuando como si la estabilidad fuera un privilegio frágil. Cada martes llevaba las compras. Cada jueves revisaba las cuentas. Cada domingo almorzaban juntas. La rutina parecía armoniosa, pero por dentro algo empezaba a cambiar. La madre ya no era solo dulce y vulnerable, ahora era dependiente. Le costaba recordar citas médicas, confundía horarios, repetía historias, y sobre todo comenzaba a necesitar compañía constante. Al principio Clara no lo notó como un problema. Lo asumió como otra responsabilidad. Es lo que toca. Pero algo sutil se instaló en su interior: cansancio. Un cansancio que no venía del cuerpo, venía de la mente. Mientras sus colegas hablaban de viajes improvisados, relaciones nuevas o fines de semana sin plan, Clara sentía una presión silenciosa. No podía improvisar. No podía desaparecer un sábado. No podía ignorar el teléfono si su madre llamaba 3 veces seguidas. Y su madre llamaba: Clara, ¿puedes venir un momento? Clara, creo que olvidé dónde dejé esto. Clara, me siento rara hoy. No siempre era urgente, pero siempre era importante. Y Clara iba, siempre iba. Lo hacía con eficiencia, pero ya no con alegría. La gratitud de su madre se había vuelto automática. El reconocimiento, implícito. El amor, dependiente. Y Clara empezó a sentir algo que la avergonzaba. Resentimiento, no hacia su madre, sino hacia el papel que nunca pudo abandonar. En el trabajo era fuerte, en casa era fuerte, en cualquier crisis era fuerte, pero nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie imaginaba que esa fortaleza podía estar agotándose. Un viernes por la noche, Clara canceló una cena con amigas porque su madre dijo sentirse un poco sola. No enferma, no grave, solo sola. Y Clara fue. Mientras conducía, se preguntó por primera vez: ¿quién me acompaña a mí cuando yo estoy sola? La pregunta la incomodó, la reprimió de inmediato. Pensar así era egoísta. Esa palabra se convirtió en su juez interno. Egoísta. Cada vez que pensaba en viajar sola. Egoísta. Cada vez que quería apagar el teléfono. Egoísta. Cada vez que imaginaba una vida menos condicionada. Egoísta. Y así el rol dejó de ser elección. Se convirtió en prisión. La madre comenzó a depender emocionalmente más de lo que Clara podía sostener. No era manipulación consciente, era miedo. La madre temía quedarse sola. Clara temía fallar. 2 miedos que se alimentaban mutuamente. Un domingo, durante el almuerzo, la madre comentó: «No sé qué haría sin ti». Era una frase dulce, pero cayó como una carga. Clara sonrió, asintió, sirvió más comida, pero por dentro sintió un peso extraño. ¿Y si un día no puedo? Esa pregunta se volvió recurrente. En la noche, Clara se quedaba despierta revisando pendientes del trabajo, mientras también organizaba citas médicas, pagos y recordatorios para su madre. Su vida estaba perfectamente ordenada, pero su interior comenzaba a desordenarse. Dormía menos, sonreía menos, sentía más presión. Y lo más peligroso, nunca hablaba de ello. Cuando una compañera le dijo: «Admiro cómo lo haces todo sola», Clara respondió con una media sonrisa: «Ya estoy acostumbrada. La costumbre es peligrosa».
porque normaliza lo que desgasta. Y así, lentamente, Clara dejó de notar que su fuerza se estaba transformando en rigidez. Ya no era solo capacidad, era incapacidad para pedir ayuda. Nunca consideró contratar apoyo profesional. Nunca planteó dividir responsabilidades con familiares lejanos. Ella podía, ella siempre podía. Hasta que un día, frente al espejo del baño, observó algo nuevo en su reflejo. No era tristeza, no era rabia, era fatiga emocional acumulada durante décadas. Pero incluso ahí se dijo, «No exageres», y volvió a salir. Ese fue el verdadero comienzo del error. Porque cuando una persona vive convencida de que debe poder con todo, no reconoce el momento en que ya no puede. Y lo peor es que nadie lo detecta, porque siempre cumpliste. Lo que Clara no entendía aún es que el amor de su madre estaba empezando a cambiar. Y cuando el amor se mezcla con miedo, puede convertirse en algo que pesa más de lo que sostiene. La dependencia no llegó de golpe. Llegó en pequeñas grietas. La primera vez fue una llamada a las 11 de la noche. «Clara, ¿estás despierta?» No era urgente, no había accidente, no había caída. No podía dormir. Clara habló con ella 15 minutos. La tranquilizó. Le recordó que todo estaba bien. Colgó, y por primera vez en años, sintió algo que no supo nombrar. No era molestia, era saturación. Las llamadas nocturnas empezaron a repetirse. Luego las consultas constantes. Luego las inseguridades diarias. ¿Tú crees que hice bien? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si te necesito y no vienes? Esa última frase se quedó. ¿Y si te necesito y no vienes? Clara comenzó a sentir que cualquier plan propio implicaba riesgo emocional para su madre. Si viajaba un fin de semana, la madre se inquietaba. Si tardaba en responder un mensaje, la madre insistía. Si no contestaba una llamada, el siguiente mensaje tenía un tono distinto. ¿Estás enojada conmigo? Ahí empezó el conflicto real. No había maldad. Había miedo, pero el miedo constante desgasta. La madre había perdido esposo, estabilidad y juventud. Clara era lo único firme, y lo único firme comenzó a sentirse aprisionado. En una comida familiar, la madre comentó frente a otros, «Yo no necesito a nadie más, con Clara me basta». Todos sonrieron. Clara también, pero dentro algo se tensó. Esa frase no era halago, era declaración de dependencia. Y Clara empezó a sentir que su identidad se estaba reduciendo. No era mujer, no era profesional, no era individuo. Era soporte. Un jueves por la tarde, Clara canceló una reunión importante porque su madre dijo sentirse mareada. Llegó corriendo. Era ansiedad. Nada grave. La madre lloraba. «Pensé que me iba a pasar algo y tú no ibas a estar». Clara la abrazó, pero mientras la sostenía algo cambió. No fue visible. Fue interno. Sintió un rechazo fugaz, un pensamiento peligroso. «Ya no puedo ser tu única solución». El pensamiento la asustó, lo reprimió. La culpa apareció inmediatamente. ¿Cómo podía sentir eso? Ella era fuerte. Ella resolvía. Ella sostenía. Pero la fortaleza, cuando se prolonga demasiado, empieza a agrietarse. Y Clara comenzó a notar algo nuevo. La madre ya no pedía ayuda concreta. Pedía presencia constante. Si Clara estaba 3 horas sin responder, la madre enviaba, «¿Estás bien? ¿Hice algo? No quiero ser una carga». Esa última palabra atravesaba a Clara. Carga. Y aunque nunca la había usado para describir a su madre, comenzó a sentirla en silencio. No por falta de amor, por agotamiento. El amor sin límites, cuando no se regula, puede convertirse en presión. Un sábado, Clara decidió no ir. La madre quería que la acompañara a una reunión de vecinas. No era médico, no era emergencia, solo compañía. Clara dijo, «Hoy no puedo, estoy cansada». La madre guardó silencio, un silencio distinto. No hubo reclamo. No hubo drama, solo una pausa larga. «Ah, claro, está bien». Esa respuesta fue más pesada que cualquier discusión. Esa noche, Clara sintió una mezcla extraña. Alivio y culpa. Alivio por quedarse en casa. Culpa por disfrutarlo. Y ahí empezó la distancia. No visible, no declarada, pero presente. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más breves. Clara comenzó a delegar pequeñas tareas a un servicio de apoyo comunitario. No porque no pudiera, porque necesitaba espacio, pero nunca explicó eso con claridad. Nunca dijo, «Estoy agotada». Nunca confesó, «Necesito ayuda también». La madre lo interpretó distinto, como frialdad, como cansancio hacia ella, y comenzó a retraerse. Ya no llamaba tanto, ya no pedía tanto, pero tampoco sonreía igual. Una tarde, mientras tomaban café, la madre dijo algo casi imperceptible.
A veces siento que te estoy perdiendo. Clara respondió automáticamente. No digas tonterías. Pero la frase quedó flotando. Esa fue la grieta real. No un grito, no una traición, una percepción. Y cuando dos personas no hablan de lo que sienten, comienzan a imaginar lo peor. Clara empezó a justificar su distancia con argumentos racionales. Tengo derecho a vivir. No soy la única responsable. No puedo ser todo. Todo eso era cierto, pero había un elemento ausente. Comunicación honesta. La madre, por su parte, empezó a sentirse desplazada. Pensaba, ya no me necesita. Ya no soy importante. Quizá fui demasiado. Y el orgullo apareció. Orgullo silencioso. Si Clara no decía que estaba agotada, la madre no diría que tenía miedo. Si Clara no pedía ayuda, la madre no admitiría que estaba perdiendo autonomía. Y así, el amor empezó a convertirse en tensión contenida. La dependencia se volvió distancia. Y Clara, por primera vez en su vida, sintió algo que nunca se permitió antes. Deseo de escapar, no de su madre, de la responsabilidad permanente. No sabía que ese deseo sería la antesala del error. Porque cuando una persona que siempre estuvo empieza a retirarse sin explicar por qué, el otro no entiende que es cansancio, entiende que es abandono. Y la próxima decisión que Clara tomaría, convencida de que era razonable, sería la que rompería el equilibrio para siempre. El error no fue una traición, fue una decisión lógica. Clara llevaba semanas acumulando agotamiento. El trabajo había aumentado. Una auditoría importante, plazos ajustados, presión constante. Su cuerpo empezaba a enviar señales, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad leve. Pero seguía funcionando. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina, recibió un mensaje de su madre. Mañana es la consulta con el cardiólogo. ¿Vienes conmigo? Clara se quedó mirando la pantalla unos segundos más de lo normal. No era una emergencia. Era una revisión de rutina. Había ido a las últimas 5. El médico ya la conocía más a ella que a la paciente, y por primera vez, Clara sintió que no podía. No físicamente, emocionalmente. Miró su agenda. Tenía una reunión clave esa mañana. Podía moverla. Siempre podía mover algo. Pero no quiso. Esa fue la diferencia. Escribió: «Mamá, mañana no voy a poder. Pero puedo pedir que Marta, la vecina, te acompañe. Es solo control. Todo estará bien». Tardó varios minutos en enviar el mensaje. No era culpa, era incomodidad. La respuesta tardó. Demasiado. Finalmente llegó. «Ah, claro. No te preocupes. Yo veo cómo hago. Sin emojis, sin corazón, sin gracias». Clara intentó convencerse. «Es lo normal, no siempre puedo». Pero algo en el tono la inquietó. Esa noche no llamó para confirmar nada. Decidió no insistir. Decidió confiar. Por primera vez eligió no supervisar. Al día siguiente fue a su reunión. Había preparado todo meticulosamente. Había estudiado cada cifra. Sonrió. Habló con seguridad. Defendió su trabajo. Por fuera, impecable. A media mañana miró el teléfono. 3 llamadas perdidas. De su madre. Un mensaje de voz. Su estómago se contrajo. Escuchó. La voz de su madre sonaba diferente. No era dramática. Era herida. «No importa, Clara. Fui sola. No quise molestar a nadie. El doctor dijo que está todo estable. Pero me sentí un poco mareada al salir. Ya estoy en casa». Clara sintió un golpe en el pecho. No era culpa racional. Era algo más profundo. La frase no era acusación, pero pesaba. Fui sola. En esa palabra había algo que Clara no había previsto. No era independencia. Era resignación. Esa noche fue a verla. La madre estaba tranquila. Más tranquila de lo habitual. No reprochó nada. No mencionó la consulta. Pero su forma de moverse era distinta. Más lenta. Más silenciosa. En un momento, mientras servía té, dijo algo que no estaba preparado. «Es bueno que empieces a hacer tu vida más libre. Yo ya no debo depender tanto». Clara respondió rápido. «No digas eso». Pero la madre sonrió sin mirarla. Y esa sonrisa no era la misma. Era una mezcla de orgullo herido y aceptación forzada. Ahí empezó la fractura real. Clara quiso explicar que estaba agotada. Quiso decir que necesitaba respirar. Quiso pedir comprensión. Pero su orgullo intervino. Si explicaba su cansancio, se sentiría débil. Si admitía que no podía más, rompería su imagen de fortaleza. Así que guardó silencio. La madre también. Los días siguientes fueron extrañamente cordiales. Menos llamadas, menos pedidos, más distancia educada. Clara pensó que era mejor así. Espacio, autonomía.
Equilibrio. Pero no notó algo crucial. La madre había empezado a cerrarse emocionalmente. Una semana después, Clara pasó por la casa sin avisar. Encontró a su madre sentada en la sala, mirando fotos antiguas. No lloraba. No hablaba. Solo observaba. «¿Qué haces?», recordando. Nada más. Clara sintió una punzada que no supo descifrar. Intentó cambiar el tema. Habló de trabajo, de noticias, de banalidades, pero la conversación ya no fluía igual. Algo se había roto en la percepción de ambas. La madre había sentido abandono. Clara había sentido asfixia. Ninguna dijo la verdad. Y cuando el orgullo se mezcla con el amor, el daño no grita. Se instala. Días después ocurrió lo que Clara nunca imaginó. Una caída. No grave, pero suficiente para que un vecino llamara a emergencias. Clara llegó al hospital con el corazón desbocado. La madre estaba estable, asustada, más emocional que física. Cuando Clara tomó su mano, la madre dijo en voz baja: «No quería molestarte otra vez». Esa frase fue el verdadero error, porque Clara entendió algo devastador. Su intento de respirar había sido interpretado como abandono, y ahora el vínculo estaba contaminado por culpa, pero aún no era irreversible. Aún podía hablar, aún podía pedir perdón, aún podía decir que estaba agotada y no distante, pero no lo hizo. Y lo que no se dice a tiempo se convierte en silencio permanente. El hospital olía a desinfectante y café frío. Clara estaba sentada junto a la cama, mirando los dedos de su madre apoyados sobre la sábana blanca. Eran manos más delgadas que antes, más frágiles, con pequeñas manchas que el tiempo había dibujado sin permiso. La caída no había sido grave. Un golpe leve en la cadera. Observación preventiva. Nada más. Pero el susto había sido profundo. «No era necesario que vinieras tan rápido», dijo la madre en voz baja. Clara levantó la mirada. Claro que era necesario, pero su tono sonó automático. Correcto. Eficiente. Como si estuviera resolviendo una tarea más. La madre asintió lentamente. Hubo un silencio largo, pesado. Clara quiso romperlo con algo práctico. «Tenemos que organizar mejor esto. No puedes estar sola todo el tiempo. Voy a contratar a alguien fijo». La frase salió con lógica, con intención de proteger. Pero algo en la expresión de su madre cambió. No fue enojo, fue herida. ¿Contratar a alguien? Clara continuó sin notar el impacto. Sí, alguien que venga todos los días, que te acompañe, que esté pendiente. La madre la miró por primera vez directamente a los ojos. «¿Porque tú ya no puedes?» Ahí se tensó el aire. Clara sintió que debía defenderse. «No es eso, es que tengo trabajo. No puedo estar en todo». La madre respiró profundo. «Nunca te pedí que estuvieras en todo». Esa frase tocó algo sensible. Clara respondió más rápido de lo que pensó. «No, pero siempre lo esperaste». Silencio. No había gritos. No había reproches desmedidos. Solo dos verdades chocando. La madre retiró la mano lentamente. «Yo nunca quise ser una carga». La palabra volvió. «Carga». Clara sintió una mezcla de rabia y agotamiento. «Mamá, esto no se trata de eso». «¿Entonces de qué se trata?» Y ahí ocurrió. La frase que no se puede desdecir. Clara habló desde el cansancio acumulado de años. Desde la niña que nunca pidió ayuda. Desde la mujer que nunca pudo decir: «Estoy cansada». «Se trata de que estoy agotada». El hospital quedó en silencio absoluto. La madre no respondió de inmediato. Clara continuó, como si hubiera abierto una puerta que llevaba décadas cerrada. «Estoy agotada de ser siempre la fuerte, de tener que resolver todo, de no poder fallar, de no poder cansarme». La madre la miraba inmóvil. Clara no se detuvo. «No puedo ser tu única seguridad. No puedo ser tu única compañía. No puedo seguir sintiendo que si no estoy, todo se derrumba». La voz no fue agresiva. Fue honesta, pero también fue devastadora, porque la madre no escuchó el cansancio. Escuchó el rechazo. «Entonces, ¿te pesa estar conmigo?» La pregunta fue suave, pero definitiva. Clara quiso corregir, quiso explicar, quiso matizar, pero el orgullo una vez más se interpuso. «No es eso, es que necesito vivir también». La madre bajó la mirada. Sus dedos comenzaron a moverse nerviosamente sobre la sábana. «Yo también viví para ti», dijo en voz casi inaudible. Clara sintió el golpe. No esperaba esa respuesta. «No es una competencia». «Nunca lo fue», respondió la madre. Silencio otra vez, pero ya no era el mismo. Era un silencio con fractura. La madre habló después de unos segundos que parecieron eternos. «Pensé que estabas conmigo porque querías, no porque te sentías obligada». Clara abrió la boca para responder. No salieron palabras, porque en algún lugar profundo sabía que parte de su presencia había sido obligación, responsabilidad, role.
no elección consciente. Y esa verdad era demasiado compleja para explicarla en una habitación de hospital. La madre cerró los ojos. No lloró, no acusó. Solo dijo algo que terminó de quebrarlo todo. Si te pesa tanto, ya no te preocupes. Aprenderé a no necesitarte. Esa frase fue peor que cualquier reproche, porque no contenía rabia, contenía renuncia. Clara sintió que el suelo se movía. Intentó acercarse. No digas eso. Pero la madre ya había construido una barrera invisible. Descansa, Clara. Tienes trabajo mañana. No era una despedida formal, pero sonó como una. Clara se quedó sentada varios minutos más, sin saber qué decir. Por primera vez en su vida no tenía solución práctica. No había lista, no había plan, no había estrategia. Solo dos mujeres heridas por amor mal expresado. Al salir del hospital, Clara sintió algo que jamás había sentido con su madre. Distancia real, no física, emocional. Había cruzado una línea. No por falta de amor, por falta de comunicación. Esa noche no durmió. Repitió la conversación una y otra vez en su mente. Intentó convencerse de que había sido honesta. Intentó creer que decir la verdad siempre es lo correcto. Pero entendió algo demasiado tarde. La verdad dicha sin cuidado puede herir igual que una mentira. Al día siguiente llamó. La madre atendió. Amable, breve, educada, nada más. No mencionó la discusión. No reclamó. Pero algo se había apagado, y Clara lo sintió. No era orgullo, no era enojo, era desilusión. La fractura ya no estaba en las palabras, estaba en la confianza. Y cuando la confianza se resquebraja en silencio, el vínculo comienza a enfriarse. Clara pensó que aún había tiempo, que podrían hablar, que podrían sanar. Pero no sabía que algunas heridas no se rompen en el momento de la discusión. Se rompen cuando uno de los dos empieza a resignarse. Y su madre ya estaba empezando a hacerlo. La distancia no comenzó con silencio absoluto. Comenzó con normalidad forzada. Clara llamó al día siguiente. La madre respondió. ¿Cómo amaneciste? Bien, todo normal. La conversación duró 3 minutos. Ni una mención a la discusión. Ni una palabra sobre el hospital. Ni una pregunta incómoda. Demasiado correcto. Los días siguientes fueron similares. Clara preguntaba. La madre respondía. Nada más. Ya no había historias largas. Ya no había comentarios innecesarios. Ya no había dependencia visible. Y eso paradójicamente dolía más. Clara había pedido espacio. Y ahora lo tenía. Pero el espacio se sentía como vacío. Una tarde decidió no llamar. Que ella también lo haga, pensó. Pasaron horas. Luego el día entero. No hubo llamada. La madre estaba cumpliendo su promesa silenciosa. Aprender a no necesitarla. El orgullo se disfrazó de dignidad, y Clara comenzó a sentir una inquietud que no sabía manejar. Fue el sábado siguiente cuando notó el cambio más evidente. Llegó a la casa sin avisar. La puerta estaba cerrada con llave. Antes nunca lo estaba. Golpeó. La madre tardó en abrir. Cuando lo hizo, llevaba puesta una expresión distinta. No triste, no molesta. Serena, pensé que estarías ocupada, dijo la madre. Clara sintió el peso oculto en esa frase. Entró. La casa estaba más ordenada de lo habitual. Demasiado ordenada. Sobre la mesa había una libreta. Clara la reconoció. Era la misma donde ella organizaba citas y gastos médicos. Ahora estaba cerrada. Estoy aprendiendo a manejarlo sola, dijo la madre con suavidad. No era reproche, era decisión. Y Clara sintió miedo, porque entendió algo doloroso. Su madre estaba reduciendo expectativas. Ya no esperaba que Clara estuviera. Y cuando alguien deja de esperar, algo profundo se ha quebrado. Intentó retomar la cercanía. Puedo ayudarte con eso. No hace falta. La frase fue amable, pero definitiva. Durante el almuerzo, hablaron de cosas superficiales. El clima, los vecinos, noticias locales. Nada personal. Nada emocional. Clara quiso tocar el tema del hospital. No pudo. El orgullo seguía allí. Si pedía disculpas, admitiría que había fallado. Si no pedía, el silencio seguiría creciendo. Eligió callar. Ese fue el verdadero error acumulativo. La madre comenzó a salir menos. No por enfermedad, por desánimo. Ya no llamaba en la noche. Ya no pedía compañía. Solo enviaba mensajes breves. Todo bien. Descansa. Estoy tranquila. Tranquila. Esa palabra comenzó a inquietar a Clara, porque conocía a su madre. Sabía que no era una mujer fría. Sabía que necesitaba hablar. Pero ahora no lo hacía. Un miércoles por la tarde, Clara recibió una llamada del centro de salud. Control de rutina. Presión un poco elevada. Nada grave. Pero la enfermera comentó algo que la descolocó. Vino sola otra vez. Es muy independiente. Independiente. Clara sintió un nudo en el estómago.
Su madre no era independiente, era resignada. Esa noche Clara intentó romper el hielo. «Mamá, sobre lo que pasó en el hospital». Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. «No pasó nada». Esa frase fue un muro. Clara insistió. «Creo que fui dura. Estabas cansada, lo entiendo». Pero el tono no transmitía comprensión, transmitía distancia emocional. Y Clara comenzó a ver algo que jamás había querido ver. La madre se estaba apagando hacia adentro, no físicamente, emocionalmente. Dejó de compartir recuerdos, dejó de hacer planes, dejó de opinar. Se volvió correcta, educada, breve. Clara empezó a extrañar incluso las llamadas repetidas, incluso las demandas, incluso el «vienes», porque ahora no había nada que la obligara. Y sin obligación, Clara descubrió algo devastador. No sabía cómo acercarse desde el deseo. Toda su vida había estado por deber. Ahora necesitaba estar por elección. Y no sabía cómo hacerlo. Una tarde, encontró una caja con fotografías antiguas en la sala. Su madre estaba sentada mirándolas. No lloraba, solo observaba. «Recordando cómo eras pequeña», dijo. Clara se sentó a su lado. Hubo un silencio largo. Luego la madre añadió: «Siempre fuiste fuerte. Nunca quise que cargaras tanto». Esa frase la atravesó. Clara quiso responder: «Yo elegí hacerlo». Pero la verdad era más compleja. Lo hizo por amor, pero también por miedo. Y ahora el miedo había cambiado de forma. Temía perder a su madre emocionalmente antes de perderla físicamente. Los días se volvieron más silenciosos, más distantes, más fríos. Y lo peor era que no había pelea que resolver, solo una grieta que se ensanchaba sin ruido. Una noche, Clara marcó el número de su madre varias veces. No respondió. Fue a la casa. La encontró dormida en el sillón. Respiraba tranquila, nada grave. Pero Clara se quedó mirándola largo rato y sintió algo que nunca había sentido. Pánico tardío. Entendió que el tiempo no espera a que el orgullo se disuelva. Y por primera vez, la idea de perderla no le generó solo tristeza, le generó culpa. Porque ahora comprendía algo que antes no quiso aceptar. Ser fuerte no la había protegido, la había aislado. Y mientras ella intentaba no necesitar a nadie, su madre estaba aprendiendo a no necesitarla. El silencio ya no era descanso, era despedida anticipada. Y Clara empezaba a sentir que había despertado demasiado tarde. La primera vez que Clara pronunció la palabra agotamiento en voz alta fue frente a una desconocida. No fue frente a su madre, no fue frente a una amiga, fue frente a una terapeuta. Había pasado casi un mes desde la discusión en el hospital. Un mes de conversaciones correctas. Un mes de silencios educados. Un mes sintiendo que algo se estaba escapando sin saber cómo detenerlo. La terapeuta la escuchó durante 20 minutos sin interrumpir. Clara habló de responsabilidades, de infancia, de su padre enfermo, de la necesidad constante de ser fuerte. Cuando terminó, hubo un silencio distinto al que estaba acostumbrada. Un silencio que no juzgaba. «¿Y cuándo aprendiste que necesitar es peligroso?», preguntó la terapeuta. Clara se quedó inmóvil. Nunca lo había pensado así. «No es peligroso», respondió automáticamente. «Entonces, ¿por qué nunca lo haces?». Esa pregunta abrió algo que llevaba décadas cerrado. Clara se dio cuenta de que toda su identidad estaba construida sobre la autosuficiencia. Si pedía ayuda, fallaba. Si mostraba cansancio, debilitaba a otros. Si decía «no puedo», traicionaba la imagen que todos tenían de ella. «Tu fortaleza fue una estrategia de supervivencia», dijo la terapeuta con calma. «Pero una estrategia útil en la infancia puede convertirse en prisión en la adultez». Clara sintió que algo encajaba dolorosamente. No había sido egoísta. Había estado defendiendo su propio límite sin saber cómo hacerlo. Pero había cometido un error clave. Nunca lo comunicó. Nunca dijo «estoy cansada» antes de romperme. Nunca explicó que necesitaba compartir el peso. La terapeuta añadió algo que la dejó en silencio. Cuando alguien siempre es fuerte, puede volverse inaccesible. Y la otra persona puede sentir que ya no tiene lugar. Clara pensó en su madre. En la frase «aprenderé a no necesitarte». Y comprendió algo devastador. Su madre no había reaccionado al cansancio, había reaccionado a la distancia emocional. Clara no solo había pedido espacio, había levantado un muro. Las sesiones siguientes fueron aún más incómodas. Exploraron el orgullo, ese orgullo que se disfraza de responsabilidad, ese orgullo que dice «yo puedo con todo». La terapeuta fue directa. Ser fuerte también puede ser una forma de no confiar. Esa frase la golpeó. Clara nunca lo había visto así. Ella pensaba que confiar era hacerse cargo.
pero en realidad, nunca permitió que su madre la viera vulnerable, nunca permitió que su madre la consolara, nunca permitió que el vínculo fuera bidireccional. Había asumido el rol de sostén y se había quedado atrapada en él. El problema no fue solo el hospital. El problema fue que durante años no permitió una relación adulta. Seguía actuando como la niña que debía proteger a su madre, y ahora, cuando necesitaba ser hija otra vez, no sabía cómo. En una sesión particularmente dura, Clara confesó algo que nunca había dicho. A veces sentía que si no hacía todo, nadie lo haría. ¿Y eso era real o era miedo?, preguntó la terapeuta. Clara no supo responder, porque una parte sabía que su madre era más fuerte de lo que ella le permitía ser, y otra parte sabía que siempre había necesitado sentirse indispensable. Esa revelación fue dolorosa. No era solo amor. Había identidad en el sacrificio. Si dejaba de ser la fuerte, ¿quién era? Pero la conciencia llegó demasiado tarde, porque mientras Clara comenzaba a entender, su madre ya había comenzado a cerrarse. Una tarde, Clara fue a visitarla con intención clara. No resolver, no organizar, no supervisar. Hablar. Se sentaron frente a frente en la cocina. Clara respiró profundamente. «Mamá, necesito decirte algo». La madre la miró con calma. «Te escucho». Clara sintió miedo, más miedo que en cualquier reunión de trabajo. «No quise lastimarte. Cuando dije que estaba agotada, no era de ti, era de mí». La madre no respondió de inmediato. Clara continuó. «Nunca supe cómo pedir ayuda sin sentir que estaba fallando». Silencio. La madre bajó la mirada. «Yo tampoco supe cómo decir que tenía miedo sin sentir que te estaba reteniendo». Ahí entendieron algo. No había villanos. Había dos mujeres intentando protegerse y terminando por lastimarse. Clara tomó la mano de su madre. No con eficiencia, con vulnerabilidad. «No quiero ser fuerte todo el tiempo». Esa fue la frase más honesta que había dicho en décadas. La madre apretó suavemente sus dedos. «Yo tampoco quiero ser una carga». Y ahí estuvo la verdad. No se trataba de abandono. Se trataba de miedo compartido. Pero aunque la conversación fue sincera, algo ya estaba desgastado. La madre sonreía. La madre aceptaba. Pero la espontaneidad no volvió de inmediato. La calidez no regresó con la misma intensidad. Y Clara entendió una lección amarga. No todas las grietas se sellan completamente. Algunas solo se suavizan. Y el tiempo perdido no se recupera. Pero al menos ahora había conciencia. Y aunque el despertar fue tardío, era real. El tiempo no se detuvo después de aquella conversación. No hubo una reconciliación cinematográfica. No hubo abrazos interminables ni promesas dramáticas. Hubo algo más real. Hubo intentos. Clara empezó a ir no por obligación, sino por elección. A veces solo para sentarse en silencio. A veces solo para escuchar historias que ya conocía. Aprendió a decir, «Hoy estoy cansada». Y también, «Hoy necesito que me abraces». La primera vez que lo dijo le tembló la voz. Su madre no respondió con un discurso. La abrazó. Y Clara sintió algo que no había sentido en décadas. No estaba sosteniendo, estaba siendo sostenida, pero el tiempo había hecho su parte. La madre ya no tenía la misma energía. Los olvidos comenzaron a ser más frecuentes, las pausas más largas. No fue repentino, fue progresivo. Clara entendió que había pasado años intentando no quebrarse, y que, en el proceso, había endurecido partes que necesitaban suavidad. Una tarde, mientras organizaban fotos antiguas, la madre dijo algo casi en susurro: «Siempre quise que fueras feliz, no fuerte». Esa frase quedó grabada. Clara entendió que había confundido fortaleza con amor, que había creído que resolver era lo mismo que conectar, que había pensado que nunca fallar era sinónimo de cuidar. Pero cuidar también es quedarse, escuchar, permitir que el otro te vea vulnerable. No todas las heridas se borraron. Hubo silencios que nunca se explicaron del todo, momentos que no volvieron, y cuando finalmente la madre se fue, no hubo conflicto abierto. Hubo algo más complejo. Hubo paz, mezclada con arrepentimiento. Clara no lloró en el funeral, pero tampoco organizó todo como antes. Se permitió sentir, se permitió quebrarse, se permitió no ser la fuerte. Y entendió algo que le tomó una vida entera comprender. A veces no fallamos por falta de amor. Fallamos por no saber cómo amar sin agotarnos. Hoy, cuando alguien la llama fuerte, sonríe distinto. Ya no lo vive como un título, lo vive como una elección. Y sabe algo que antes ignoraba. Ser fuerte no significa cargar sola. Significa saber cuándo dejar que otros entren. Porque el amor no se rompe por debilidad, se rompe por silencio prolongado. Y ella aprendió demasiado tarde que pedir ayuda también es una forma de amar. Si esta historia te tocó, si alguna vez fuiste la fuerte de tu familia,
o si alguna vez sentiste que el orgullo te impidió decir te necesito. Déjame en los comentarios. Comparte este video con alguien que siempre sostiene a los demás. Y si quieres seguir escuchando historias que nos ayudan a entender lo que sentimos, suscríbete a Voces del Legado. Aquí no contamos cuentos perfectos. Contamos verdades que duelen, pero también sanan. Nos vemos en la próxima historia.